Entonces, la forma en que voy a llevar esto será como una pequeña sesión de Tegife donde habrá algo de conversación sobre gamma. Y los griegos estamos viendo por qué son valiosos, un poco sobre mi experiencia como creador de mercado, obviamente. Y luego voy a entrar en algunos de los detalles para la reunión de esta mañana. Obviamente he mantenido esta reunión abierta y muchas de las reuniones matutinas abiertas esta semana debido a las opciones que recorren. Volveremos a la normalidad la próxima semana, obviamente. Así que si pueden ver la fuente o ver las diapositivas, esto es solo un poco sobre lo básico aquí. Así que muchas personas preguntan si esto es análisis técnico. No, esto no es análisis técnico. ¿Por qué importa la distinción? Bueno, el análisis técnico deduce inferencias de los flujos pasados. Puede que haya algunos indicadores que sean mejores que otros. Realmente no es mi intención opinar sobre la veracidad de eso. Lo que señalaría es que estos flujos que estamos observando, que estamos rastreando, ellos son requeridos de alguna forma o manera, son requeridos. Y la razón es que el negocio de creación de mercado no es asumir riesgos, ¿verdad? El negocio de creación de mercado es facilitar la toma de riesgos de otros. Y así capturamos un margen. Y en cuanto al próximo movimiento, buscamos cerrar cualquier posición que abramos. No queremos mantener algo, pero puedes imaginar que no es tan fácil de encuentra un despido para la cosa exacta, que compras o vendes al mismo tiempo, por eso fácil. No habría creadores de mercado para empezar. Entonces, el proceso de almacenar ese riesgo implica cobertura. Si no hedgemos, entonces hay un problema tremendo de pérdidas y ganancias, donde tienes una gran varianza de pérdidas y ganancias. No siempre significa que las pérdidas y ganancias sean malas, pero lo que no quieres es varianza de pérdidas y ganancias en absoluto. Quieres altos retornos ajustados por riesgo, no lo contrario. Como las mejores prácticas de los creadores de mercado apuntan a obtener un retorno tremendo por año, con un riesgo realmente bajo y una baja caída. Estos flujos tienen que ocurrir. Ahora, debo señalar que lo que miramos es una generalización. Y algunas personas prácticamente adoran la precisión. Ese no es el punto. Esto es una generalización. Son verdaderas en las formas más importantes, es decir, bueno, hablaremos de las formas más adelante, pero son fundamentales para la creación de mercado. Entonces, solo la generalización significa que hay tal vez 700 entidades que hacen algo como este tipo de cobertura. Un subconjunto de estas cubre una parte del flujo de órdenes y una parte de las posiciones, y otro subconjunto tal vez cubre el flujo de órdenes de alta frecuencia y a corto plazo, especialmente de 0 días, un día hasta 7 días. Pero están cubriendo riesgos debido a la ruptura en la segmentación en la industria y la forma en que las diferentes opciones son almacenadas y cubiertas por distintas empresas. Se observan algunos patrones y matices interesantes. Pero casi siempre ves algo de respeto por las posiciones cuando entiendes cómo funcionan los flujos de cobertura. Veamos aquí, esto es un poco como una diapositiva de preguntas y respuestas. Son preguntas que recibo con frecuencia. Que la pregunta sobre si no directamente e indirectamente importa eso, a lo que me refiero es que hay una suposición o afirmación que se maneja con frecuencia. Eso es algo en la línea de que los creadores de mercado no cubren opciones de día cero con futuros. Ahora, nuevamente, supongo que para dar un paso atrás, si eres nuevo aquí en el SPX, casi siempre cubrimos nuestro delta con futuros. La razón, como probablemente puedas adivinar, es que no hay un contrato real subyacente de SPX, ¿verdad? Así que es un índice liquidado en efectivo. Tienes que elegir un proxy y el SPA es un poco caro. Los futuros son mucho más rentables y se manejan con un poco de base. Y esto es pragmático. Hacemos simplemente como un costo de hacer negocios. El punto sobre cobertura indirecta, como hacemos coberturas también. Cuando digo nosotros, o solo para sacar, os pongo como una advertencia, estoy retirado de la industria desde hace aproximadamente un año. Nada de lo que digo es propietario, pero las generalizaciones son correctas. Cuando cubrimos indirectamente, eso implica cruce. No siempre llevamos futuros al mercado para cada operación que cubrimos. Eso no es pragmático, es una gran carga de costos. Y además, es simplemente que no quieres pagar el diferencial de compra-venta en cada operación. Cubrimos internamente tanto como sea posible. Y así surgen algunas de estas concepciones erróneas. De esta perspectiva de 0 días que no se cubren con futuros, solo tonterías. Creo que fue una declaración hecha por alguien popular en la industria después de una conferencia de la RMC. Han estado fuera de la industria durante mucho tiempo en el sentido de que no tienen experiencia en cubrir este tipo de posiciones. Tomaron una declaración hecha por alguien, creo que en Optiver, y la sacaron de contexto. No puedo hablar por Jem, su declaración al principio, pero diré que tengo fe en que lo que él quiso decir y probablemente lo que realmente quiso decir, el tipo de Optiver, fue que no puedes cubrir la convexidad de las unidades de 0 días con futuros. La gama sombra que aparece cuando hablas de opciones que no tienen prima, como ayer, por ejemplo. Ayer fue un ejemplo excelente. Estábamos hablando de esto en la sala RTM. Cuando vimos eso, la caída de ayer, cuando ocurrió la bomba de tarifa de Trump, fue tremendo. No se puede cubrir eso de manera muy limpia. Entonces, como creador de mercado, lo que haces es tratar de cubrir esas opciones. Pero el punto es que estás cubriendo tu riesgo de intervalo, no estás cubriendo tu trayectoria delta. Es un poco diferente. Si no estás cubriendo las opciones at the money cuando las compras o vendes o cuando las llevas, tienes una caída masiva y masiva en P y L, y así no es como es el negocio.
confirma esto. He hablado con los creadores de mercado en todas partes del vertical. No tiene sentido que esto se haya difundido como tal pieza de desinformación. De hecho, sería obvio para nosotros ahora mismo en esta sala que ya observaríamos esto. Por ejemplo, si viéramos que las opciones no están cubiertas con futuros, eso significaría que casi nunca veríamos una influencia en los futuros que se alinee con las posiciones en opciones. Y eso simplemente no es cierto, ¿verdad? Sí, esto es simplemente una tontería. Incluso imagina un caso muy simplificado. Imagina que un cliente comercia con un distribuidor. Bueno, si el distribuidor va y compra una opción de otro distribuidor, bueno, el distribuidor 1 está limpio, pero el distribuidor 2 ahora tiene un problema con la opción y no pueden simplemente seguir, no pueden simplemente inventar una posición plana en todo el complejo de distribuidores. Así que es absolutamente cierto que están cubiertos con futuros. La siguiente pregunta aquí es, ¿esto no eliminará la ventaja? Esta es una pregunta común que se hace con respecto a cualquier tipo de estilo de negociación, obviamente. Y lo fascinante de este estilo de negociación en particular, si aprenden a mapear estrategias a estos perfiles de los dealers. En teoría, a menos que haya algún tipo de obstáculo en términos de un cambio en la industria, no hay nada sobre operar los perfiles que eliminará la ventaja. Podría causar algún comportamiento interesante de volatilidad en el complejo de 0 días. Pero el hecho de que la gente estaría jugando el mismo ángulo y efectivamente reforzando el problema de los creadores de mercado, y no se supone que sea vengativo ni nada por el estilo. No estoy diciendo que un problema sea algo nefasto. El problema es que tienes que cubrir la posición, pero tu influencia de cobertura en realidad empuja la posición en tu contra y a favor del cliente. Entonces, un gran malentendido es que los creadores de mercado están de alguna manera tratando de perjudicar a los clientes. Eso no es cierto. Hacemos mucho análisis de perfiles de clientes y una cantidad tremenda de identificación para asumir el flujo de clientes de manera honesta. Normalmente queremos identificar al mercado en la mesa y simplemente darles lo que quieran. Pero el hecho es que cuando estás siendo operado en contra y tus operaciones te ponen en la misma posición, pero amplificándola, en teoría ya estás exacerbando el flujo de cobertura que refuerza el resultado. Y ese resultado es lo que los operadores minoristas y tipos como nosotros en nuestro grupo están jugando. Así que de alguna manera no elimina la ventaja. Puede que la mejore, pero la hace más difícil de conseguir. Rápidamente, si eso tiene sentido. Ya veremos. Es un caso interesante. Así que supongo que como transición al siguiente punto no es un sí o no claro. Y la industria evoluciona en la línea de problemas y soluciones y partes interesadas a lo largo de mi carrera. He visto mucha evolución en el lado regulatorio y en su mayoría penaliza la toma de riesgos y favorece la cobertura estricta y una especie de gestión de posiciones como el juego del pásalo caliente que vemos hoy en día, donde realmente hay una especie de problema de liquidez efímera. Pero puedes ver que el CBOE está totalmente comprometido con el Zero Day, así que no creo que el Zero Day vaya a desaparecer. No creo que vayan a añadir restricciones. Creo que esto se volverá cada vez más prominente. Veremos más y más fuerza surgiendo de los flujos de cobertura alrededor de las posiciones y flujos de Zero Day. Y el CBOE ha demostrado hasta este punto ninguna intención de cambiar el flujo de datos. Y supongo que solo un pequeño aparte he hablado con grupos de creación de mercado o colegas y amigos en grupos de creación de mercado, varios de ellos, y ninguno parece preocuparse por este problema. No les molesta en absoluto, supongo que debería decir, así que hasta ahora todo bien, pero me aseguraría de que aprendas y entiendas esto lo antes posible porque podría cerrarse en cualquier momento. La industria sí cambia, olvido por qué hice esta diapositiva, es parte de una presentación diferente. Pero el punto era que ser formador de mercado no es fácil. Ser un formador de mercado es un problema desafiante. Se invierte una cantidad tremenda de dinero en sistemas, tecnología, estrategias y todo tipo de cosas para hacer el negocio. Trabajar y minimizar el riesgo. Esta minimización del riesgo implica cobertura, y lo que generalmente cubrimos al principio es el delta. Pero espero que esto tenga sentido para ustedes ya, ¿verdad? Entonces, esto es delta. En el comercio, esto es lo que sucede. Bien, entonces, como creador de mercado, imagina que eres el creador de mercado aquí. Esto es del texto de Nattenberg. Muy básico. Cuando compramos opciones de compra, tenemos una posición de mercado larga. Así que largo simplemente implica, ya sabes, escucharás largo gamma, largas opciones, lo que sea. Lo que esto significa es solo el signo de exposición en tu riesgo. Entonces, si compras una opción, estás largo en una opción. Si estás expuesto al mercado positivamente, estás largo delta. Si estás expuesto a gamma positivamente, estás largo gamma. Eventualmente es la cobertura, pero no en este estado. Realizamos una operación en el lado minorista y la mesa de creación de mercado la cubre. Sus sistemas hacen esto. Este es su proceso. Ahora podrías preguntar, sin embargo, ¿por qué nos importa el delta desde el principio? Y esta es mi afirmación. Hasta hace poco, todo lo que sabías sobre operaciones y posiciones en el SPX provenía del flujo, ya sea observando el flujo o identificándolo y etiquetándolo, pero no es muy útil. La razón es que para cuando ves un comercio ya ha sucedido, ese es un evento pasado. Entonces, si estás tratando de seguir un evento pasado, es mejor que esperes estar siguiendo una buena señal y probablemente no lo estés. La señal de delta en sí misma, cuando ves una operación en el registro de tiempo y ventas, ha desaparecido por completo. Y hay varias razones para eso. Por un lado, no tenemos manera de saber en qué dirección fue esa transacción. Te aseguro esto, puedes pensar que estás leyendo algo que te dice si es una compra o una venta con el etiquetado del agresor. E incluso puedes pensar eso porque
La autoridad de reporte lo marcó como compra o venta a través de este etiquetado agresor para que tengas los datos correctos. Pero si profundizas en los detalles técnicos, todo eso es solo una estimación realizada por inferencia direccional. Entonces la tesis o el argumento es que como creador de mercado quieres recoger una ventaja, no pagarla. Entonces las operaciones que realices deben alinearse con tu oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, si el mercado está en 1 a 2 y se realiza una transacción por un precio de $1.30, la inferencia dice, bueno, $1.30 está por debajo del mercado medio. Hay una creencia moderada de que esto es una compra de creador de mercado porque alguien debió haberlo vendido por debajo del mercado medio, Teo, para que un creador de mercado lo negociara. Ahora, la realidad es que en el CBOE esto es un sinsentido por varias razones. Número uno, a veces los mercados son de 5 centavos, que es el incremento más bajo. Entonces, realmente no hay una oferta funcional contra la cual marcar. Además, el datos de tiempo y ventas que obtenemos. Así que cuando se realiza una transacción en el piso, por ejemplo, si alguien ofrece algo y yo lo vendo, el proceso es literalmente yo diciendo en voz alta, vendo el número que quiera. Y luego, el asistente del corredor acumula un ticket con los detalles de todos y los códigos de liquidación, lo que sea, y luego procede a ingresarlo en Codes. Y Codes es como el sistema CBOA para enviar transacciones. Tienen que validar esta transacción contra la oferta y demanda real, asegurarse de que encaje en el momento de la ejecución. Esto toma un tiempo. Para cuando se envía y se distribuye a lo que vemos en cualquier sistema que estemos mirando, ves la oferta y demanda actual del mercado y el precio al que se negocia. A veces se ajusta, pero a veces no. No estás viendo la instantánea correcta. Incluso si todo se negociara en vivo, es decir, sin cobertura, sin combinaciones, y obtienes una verdadera visión del precio al que se negoció frente a la referencia del mercado. No verías realmente nada significativo porque la mitad del tiempo podría ser a través de la oferta, a través de la demanda, porque el mercado se ha movido en ese tiempo donde el operador tuvo que enviar la orden. Espero que eso tenga sentido. Esto sucedería todo el tiempo. Y el problema con esto también es que no solo estás inclinado hacia la aleatoriedad, hay un argumento que se puede hacer. No he hecho la investigación yo mismo, pero se puede argumentar que podrías estar sesgado incorrectamente. Es uno de los intercambios más importantes, ¿verdad? Así que imagina cuando hablamos de la ballena IB. Sé que últimamente ha sido la ballena IC, pero solía haber una ballena IB que llevaría un gran delta al mercado, a veces 10 mil millones en el momento de la operación. Si alguien entra y compra 10 mil millones en calls nacionales, más te vale creer que el mercado va a rally. Y lo que hacemos, vendemos esos. Y luego corremos al mercado para comprar futuros. Los futuros mueven el mercado. La oferta y la demanda del activo en sí mueven el mercado. Vendimos a un precio que está muy por encima de la oferta para cuando todo esto se resuelve y ahora pasa al tiempo y ventas. Y realmente has visto algo que dice a través de la oferta. Así que el precio se negoció a través de la oferta. Parece una gran venta. Así que muchas veces vas a ser desviado en la dirección equivocada. Simplemente no es útil. Así que te recomendaría tener precaución con esto. Hay muchas personas que tienen una fuerte creencia en su punto de vista. Espero que esto sea una de las cosas que he desmantelado durante el último año porque he hablado con personas que están seguras de sí mismas de que esta inferencia direccional es real y que el CBOE lo hace de esta manera. Y pero he trabajado en la industria durante 15 años como socio en una firma, un operador principal. Simplemente no es cierto. No tienes una ventaja real en seguir el flujo con tiempo y ventas. Podría funcionar mejor en algunos productos que son principalmente electrónico, pero no definitivamente debido al problema del piso. Y ni siquiera hemos tocado esto, pero el problema de los precios, de las patas del sistema que ocurre con los spreads. Y no, para esa pregunta, no todo se hace automáticamente. No puede ser a menos que haya robots que estén leyendo cada expresión en el PIT, ¿verdad? Como el corredor recibe una orden del corredor telefónico y narra esa orden a la multitud. La multitud tiene un montón de, ¿sabes? Grandes tipos sudorosos interactuando con ellos, gritándole al corredor. El corredor tiene que interpretar y confirmar cada orden. Entonces, en ese momento el corredor me mira a los ojos y asiente cuando estoy agitando 500. Esa es mi confirmación. Ahí es cuando se realiza mi operación. Ahí es cuando compro futuros. Todo después de eso es manual. Y no es un problema fácil de resolver mientras el piso esté ahí. Y todos siempre pensaron que el piso iba a desaparecer. Mira lo que pasó con COVID. COVID, de hecho, cerraron el piso por primera vez, lo hicieron desaparecer y luego lo trajeron de vuelta. Así que si alguna vez hubo un momento para deshacerse del piso, fue COVID. Y de alguna manera mostraron su mano después de eso que no va a desaparecer. Sí, interesante. No estoy tratando de señalar ningún servicio de flujo en particular, pero quiero destacar que la metodología es defectuosa. Así que, por ejemplo, ayer o hace 2 días hubo algún comercio en las opciones de compra del final de enero 62. Se negociaron 5,000 a 115 y el tipo de Unusual Whales me respondió preguntando, ¿no fue esto también una venta? Y casi quise enviarle un mensaje privado en lugar de responder en el feed porque es un poco embarazoso si eres un servicio de flujo hacer esa pregunta. Pero lo que fue muy obvio para mí. Si estás operando una unidad, hay un perfil de riesgo asimétrico cuando algo viene y te levanta en una unidad que realmente no tiene una gran desventaja y también solo causa un problema de margen porque no hay mucho para cubrirlo. Vendes eso por 115 en un mercado de 105 o 115 y te prometo que lo siguiente que sucede después de que 5,000 se negocian es que el mercado está en 115 y un cuarto. Podría ser como 3 más por miles arriba. Pero para cuando Snorlax en Unusual Whales ve la orden, parece que la operación se realizó a 115 en un mercado
de 115 1/4, cuando eso no es cierto. En realidad ocurrió 115 mercado. Pero para cuando el primer mercado comenzó a vender, también se ofertó electrónicamente. Entonces, solo para ser claros, lo que nos importa no son estos tipos. No nos importan las derivadas de primer orden como delta. Queremos segundas derivadas como gamma. Esa es la obvia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de GEX, GEX literalmente, creo, es la exposición gamma del dealer. Describe cómo cambia la delta de la cartera de un dealer a medida que el mercado se mueve. Y entonces, piensa en el siguiente problema mientras pasamos por estos, ¿verdad? ¿Qué necesitas saber para hacer buenas inferencias aquí? Así que gamma te dice cómo cambia la cartera del corredor a medida que el mercado se mueve. Sabemos cómo se realiza la cobertura y sabemos que los corredores se cubren de manera dinámica. Lo que te diré es que en los últimos años, especialmente con el impulso hacia el trading de 0 días y esta tremenda prisa por adelantarse en la curva, la velocidad es crítica. El compromiso con la velocidad es que tienes que renunciar a la discreción, tienes que renunciar a la flexibilidad con un enfoque sistemático. Lo siento, tienes que renunciar a la flexibilidad con regímenes o, supongo, insumos para coberturas de manera diferente. Todo esto es para decir que se ha vuelto muy sistemático y muy rígido, lo cual es bueno para nosotros porque significa que no hay mucha trampa involucrada en este nivel de cobertura cuando hablas de cobertura dinámica. Estos griegos, gamma es D, D delta, D spot. Te dice cómo cambia tu delta de la cartera a medida que el mercado se mueve. Y entonces, si conocemos la delta del portafolio del líder y conocemos la gama del portafolio del líder, podemos hacer una suposición bastante buena sobre lo que van a hacer sus sistemas de cobertura, ¿verdad? Va a comprar o vender futuros en cierta cantidad en algún lugar. Esto es D delta, D tiempo. Esto es interesante. Nunca solía ser algo grande, solía ser un deslizamiento muy, muy suave. La razón es que siempre que una opción no está expirando ahora, efectivamente, no es una gran influencia. Es un cambio de delta muy pequeño día a día. Puedes confirmar esto de alguna manera al valorar algunos diferenciales de tiempo de un día. Más adelante en el tiempo, en el River vas a obtener un poco de reducción de volatilidad, pero si la curva está plana, verás a qué me refiero. Esa delta no cambia mucho. Necesitas una posición enorme a largo plazo para ver alguna atracción, pero gracias a las iniciativas comerciales del CBOE, todos están operando en 0 días. Y hay un montón de posiciones en el complejo de 0 a 7 días. Ahora hay mucho flujo de charm. Lo interesante del charm es que mientras que el gamma requiere que veamos moverse el mercado primero, ¿verdad? Y eso es desconocido. No sabemos quién va a comprar o quién va a vender o por qué. Pero aún nos gusta saber dónde podría haber resistencia o algún tipo de acelerante o alta volatilidad local realizada que nos ayude a establecer operaciones y también a gestionarlas. Pero de nuevo, todavía necesitas saber algo sobre lo que está sucediendo. Sigue siendo una interacción condicional. Charm, por otro lado, es algo que puede desencadenar una tendencia por sí mismo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa para todas las opciones. No importa qué, no hay escapatoria. Y a medida que pasa, las deltas de la opción cambian. Y si sabemos algo sobre la delta general del portafolio, el cambio de la delta y su cobertura nos da una ventaja porque es comprar o vender. Por ejemplo, la de hoy fue un poco decepcionante porque la influencia fue muy pequeña. Las entradas también eran como de baja intensidad de señal. Para el grupo de mentoría, lo que me he comprometido a hacer durante los lanzamientos de datos es una predicción previa a la apertura del mercado, una predicción de trayectoria, tomando en cuenta un montón de factores diferentes, obviamente. Pero el resultado a veces realmente puede darte una buena señal direccional, algo donde siento que casi podrías establecer un fondo. Y simplemente busca la mejor colección de datos y comercia solo eso, porque el número del IPC, por ejemplo, era un camino tan claro debido a cosas como el charm y ciertas clasificaciones de posiciones y cierta fuerza de posicionamiento y una cierta cantidad de volatilidad para salir del frente de la curva. Todo esto puede darte una inferencia direccional realmente muy buena. Y entonces, cuando escuchas sobre esto, hay un tipo llamado Jim que habla mucho en la televisión sobre estas cosas cuando habla de Vana y los flujos de charm. Este es un tema importante, pero de nuevo, no siempre es tan obvio, no siempre es favorable. El charm también puede ser muy represivo, solo depende de cuál sea la posición. Ahora, Vana es como el charm, solo imagina que el tiempo puede ir en ambas direcciones. Eso es Vana, pero el problema con Vana es que es un poco sensible. También es condicional como el gamma porque describe un ciclo de retroalimentación. Te está diciendo lo que hará delta cuando cambie la volatilidad, pero también te está diciendo lo que hará la exposición a vega cuando cambie el spot. Y luego se convierte en un tema de retroalimentación reflexiva que sucede allí. Pero el verdadero problema con Vana, desde nuestra perspectiva, y por qué tiendo a descartar los servicios de Vana que intentan darte un resultado básico, es que Vana en sí es específico de vencimiento. Podrías tener lo que se llama un swap de inversión de riesgo en un spread de opciones de un mes, 2 meses. Si estás gestionando esto de manera sistemática o lo que sea, dinámicamente es lo que estoy buscando. Si estás gestionando esto dinámicamente y estás corto en este riesgo de swap, significa que estás corto en una put del segundo mes y largo en una call del segundo mes. Poner largo en el mes inicial y llamar corto en el mes inicial. Si ese spread de calendario se amplía,
tienes que vender futuros. Pero no hay nada en un número de Vana que se generalice a lo largo del plazo que te lo diga. Tendrías que saber cuál es la respuesta específica para cada tenor en ambos. Por eso esto no siempre es tan fácil. Y por eso no hablo mucho de Ben, porque es muy complicado. Y no solo es condicional, sino que es condicional con una capa de complejidad para la interpretación. A veces generalizo si es generalizable. Y lo había sido, por ejemplo, después de noviembre. Pero no siempre es el caso. Día a día casi te advertiría en contra de intentar comerciar intradía en Ben. Esto es de una película que en realidad es una alusión a un griego de opciones. Una de mis películas originales favoritas, Keanu Reeves, muy básica. Si has estado en esto por mucho tiempo, hay dos tipos de perfiles gamma. Ahora, al menos. Solía haber solo uno a la izquierda, jacks ingenuos, ¿verdad? Y así, la exposición ingenua a gamma fue una solución elegante a un problema mal informado. La idea de que los corredores solo compran calls y solo venden puts probablemente sea tan anticuada como las opciones. La venta de puts se convirtió en una norma. Condores de hierro, spreads de puts, todos estos tipos de cosas. Imagina un cóndor de hierro como el cóndor de hierro ballena. El viernes pasado había como 60,000 cóndores de hierro de 0 días en la cadena. Si calculas el GEX de la manera ingenua, en realidad terminas duplicando un cambio de riesgo. Así que en lugar de ver 60,000 Iron Condors, ves 120,000 cambios de riesgo, lo cual es ridículo. Es completo disparate. La conclusión aquí es que lo que terminas obteniendo con el GEX ingenuo es como una representación escalada de la volatilidad del interés abierto. Y no puedes hacer nada con eso, en mi opinión. Creo que si quieres entrar en detalles, y creo que algunas personas defendieron en términos de mérito del conjunto de datos, hay algunas características interesantes en los datos, como alrededor de cuándo se construyó esto. En 2018, por ejemplo, tuvimos algunos realmente... Los flujos de acelerante bajan lo que parecería ser un rango de gamma negativo en precios al contado. Pero el hecho fue que era completamente diferente. Si sigues a Ben Eifert en Twitter, puedes leer uno de sus hilos recientemente. He hablado de esto antes también. En 2018 teníamos muchos clientes que estaban defendiendo sus posiciones, tanto en cóndores de hierro como en derechos de venta. Y si observabas el perfil de gamma en ese momento, probablemente era bastante pronunciado así, donde se pensaba que los creadores de mercado como nosotros teníamos gamma negativa. Bueno, eso no era realmente cierto. Estábamos nadando en gamma, probablemente más que en cualquier otro momento de mi vida. Tuvimos un problema de extensión temporal, pero teníamos gamma positiva en todo el frente y tal vez algo de sesgo local porque los Iron Condors tuvieron que ajustarse. Pero al final, lo que sucedió fue que aceleramos a través de esta posición. No porque los creadores de mercado tengan gamma corta y estemos cubriendo dinámicamente, fue lo contrario. Estábamos proporcionando un colchón, un resguardo mientras teníamos que cubrir la gama en la caída. Ahora bien, imagina que eres un cliente y no entiendes por qué podrías querer dejar tu posición sin cambios. Por supuesto, no es una decisión fácil de tomar cuando tienes 200,000 Iron Condors que gestionar. Pero a medida que estás bajando del lado del creador de mercado, estamos comprando un futuro, luego otro futuro, luego otro futuro. Y de repente cuando el cliente o el gestor del fondo que administra tiene que ajustar su posición, esa operación de ajuste tiene delta. Es casi como una cobertura de gamma negativa discreta. Así que tienes esta absorción continua del hedge de los creadores de mercado y de repente un gran flujo que derrumba todo, donde básicamente se elimina todo el soporte que había con un solo golpe de venta, y eso sucedió hasta la víspera de Navidad. De hecho, volé de regreso de las vacaciones para estar en el escritorio la noche anterior, porque nos derramamos hasta los 2,300. Y todo comenzó a desmoronarse cuando el escritorio comenzó. Creo que en un momento estábamos viendo los fondos de venta corta pasar una semana. Básicamente están rodando puts de 30 delta hacia abajo y hacia afuera para una semana, con puts de 20 delta. Flujo muy benigno, pero realmente agresivo. Para cuando llegamos al final de ese movimiento, en los 2,300, estaban rodando puts a 9 meses. Básicamente fueron expulsados. Y luego, tan pronto como lo hicieron, tuvimos un rebote directo hacia arriba. Pero desafortunadamente, parte de ese movimiento se había utilizado posteriormente para validar la idea de que Naive Gex es válido. Era completamente diferente. Irónicamente, apoyaba el concepto, pero estaba equivocado. Lo que diré, solo anecdóticamente, cuando dejé de hacer mercado, fue porque estaba muy cansado. No hay parte de mí que quiera volver a hacer mercado. No quiero operar para nadie más, ni para el sistema de nadie más. La razón es porque la industria se ha vuelto tremendamente sistemática. Cuando me uní a la industria fue en el 2008. Disfrutaba del riesgo. Disfrutaba asumir riesgos. Disfrutaba de la planificación estratégica, disfrutaba del problema humano, del juego de póker que era. Disfruté mucho del respeto por el análisis situacional y la lectura de las contrapartes. Sin embargo, la forma en que el mercado ha cambiado ha sido en línea con el análisis de datos y la velocidad y una enorme cantidad de simplemente, ¿cómo debería decir esto? Ya no hay realmente diferenciación entre
Contraparte en la forma en que evalúas posiciones. Como puede haber algún análisis de perfil de cliente. La gente siempre piensa que nos retiramos de las cosas. Curiosamente, a veces hay un retroceso de creador de mercado a creador de mercado, especialmente en volatilidad. Cuando se trata de cosas como estos pedidos minoristas, de los que hablamos, el cliente minorista es atendido bastante bien. En realidad, usualmente tenemos sistemas para identificar y confirmar que sí, este pedido es minorista y luego simplemente lo transaccionamos. Hay personas que comercian insensibles al flujo de órdenes, no estoy bromeando. Piensas en los ETFs, por ejemplo, cuando miras NVDA, Jane Street, por ejemplo, podría estar cotizando un mercado alrededor con personas locales en todos lados, pero tan pronto como NVDA llega a vender o a comerciar su compra, toman todo directamente a través de los puntos medios. Es casi como si ni siquiera les importara el precio. Solo saben que el flujo de clientes es insensible, lo quieren. Así que es una industria extraña. Extraña ahora. En realidad es más divertida y más intrigante para comerciar en contra cuando conoces esas limitaciones, ¿verdad? Así que piénsalo de esta manera. Y esto es justamente a lo que aludí en el hilo cuando opiné sobre lo que Ben comentó. Fue que ese fue el momento, como en 2018, que fue como el momento bombilla, donde pensé, wow, si simplemente conoces los sistemas, conoces a tus contrapartes y sus limitaciones, hay una gran cantidad de dinero por ganar. Porque hay muchos movimientos forzados, no siempre, pero una vez que algo se dispara, ese es el punto, ¿verdad? Sí puedes cuantificar hasta cierto punto cuál es ese siguiente movimiento. Tus predicciones tienen una tasa de acierto mucho, mucho más alta. Así que lo bello de esto es que tenemos acceso a la posición correcta. Ahora voy a adelantarme y hacer la reunión de la mañana en un segundo, pero solo como un pequeño apunte. Hablamos sobre qué eran IBETEX. Ahora, la manera correcta de hacerlo es, en realidad, datos asignados por el CBOE. Así que el CEBO ha vendido un conjunto de datos por un tiempo que realmente te dice, no, operación por operación, no tenemos ese lujo. Y ni siquiera es tan simple la forma en que lo distribuyen, pero tenemos la habilidad de retroceder y analizar un conjunto de datos e iterar a través de días y días de volumen. Y lo que hacen es asignar una posición larga y una corta a una porción del volumen en un determinado marco de tiempo y por tipo de entidad, porque hay clientes profesionales, hay corredores de bolsa, hay firmas y hay creadores de mercado y todos estos subcuentas también. Pero sí sabemos en qué cuentas estamos interesados y cuando hacemos la iteración correctamente, terminamos con lo que parece una posición real. Y lo que diré con total honestidad es que ser creador de mercado es una carrera muy lucrativa, cuando obviamente se te anima a tener capital con tu empresa, la compensación es muy alta para empezar y los bonos son altos y estaba convencido de que podría superar eso incluso solo operando con mi propia cuenta si supiera una cosa, y eso es cuáles eran las posiciones. Así que espero que tenga sentido para ti, espero que lo comprendas, espero que puedas ver que soy sincero. Hay una gran ventaja en entender las posiciones y las influencias. He estado en el lado equivocado de esto durante mucho tiempo, he estado en el lado correcto de esto durante mucho tiempo. Es una realidad de la industria, sin embargo, hay muchas restricciones y muchos movimientos forzados que surgen de la cobertura de posiciones que ahora podemos ver. Así que esto es lo que observamos todos los días, ¿correcto? Este fue el perfil de ayer, este es el perfil gamma, esto es de la profundidad de opciones, lo que estás viendo aquí. Es una representación en 3 dimensiones, en una superficie en 2 dimensiones, siendo la tercera dimensión la coloración que representa la fuerza de gamma. Si estás en la plataforma, como hablamos en los recorridos de esta semana, puedes pasar el cursor por encima de las cosas y obtener un valor. Si recuerdas en cualquiera de los videos que publiqué o en las sesiones que he dirigido para convertir esto en algo que podríamos considerar más a menudo, sabes que si eres de un banco tiendes a pensar en valores nocionales en dólares. Si eres un trader probablemente piensas en contratos. Pienso en contratos cuando miro el perfil de gamma. Quiero saber, está bien, si esto se estuviera cubriendo activamente en el libro de órdenes del ES, ¿cuántos minis debería esperar en diferentes niveles? Bueno, la forma de entender eso es tomar las opciones del valor y multiplicarlas por 0.8. No voy a dar el atajo o la justificación para eso ahora. Tiene que ver con los multiplicadores del activo de cobertura. Pero si tú toma el valor multiplicado por 0.8, lo que obtienes es un número que representa generalmente cuántos minis compramos o vendimos si el mercado se movió $1 alrededor del precio por el complejo de creación de mercado para el subconjunto de la posición que esperamos debería ser mantenido y gestionado por los coberturistas dinámicos. Es una contribución virtual a la profundidad del libro. No se muestra de esa manera. Nunca fuimos tan tontos de todos modos para mostrar nuestras órdenes tan abiertamente. Hay muchas formas de interactuar con el mercado que no implican simplemente hacer una oferta o demanda desfasada, pero la interpretación de la contribución de liquidez es correcta al pensarlo de esa manera. No voy a hablar mucho sobre lo que pasó. Aquí puedes ver que tendemos a tener rangos muy amplios. Aquí lo que comenté ayer durante la apertura o antes de la apertura, durante nuestra reunión, fue que el perfil gamma era ligero, no teníamos mucho gamma en el perfil. Si has sido parte de mi grupo durante un tiempo, probablemente me has escuchado decir una y otra vez que me gusta operar gamma neutral más que gamma negativa, porque las derivas son más fáciles de predecir y
El precio se mueve más libremente cuando tienes gamma negativa, especialmente en el perfil de 0 días. Hay clientes implícitamente que tienen opciones por razones de cobertura o para fines direccionales que pueden venir y revertirlas. Una especie de desconocido o, supongo, un desconocido que puede ser un pequeño obstáculo para tu predicción. Los gamma neutrales terminan produciendo muchos rangos. Tuvimos eso ayer. Empujamos hacia un poco más de un bolsillo de gamma local al acercarnos a 6100 aquí. Eso tiende a ralentizar el precio. No significa que haya ninguna implicación direccional por parte del gamma. El gamma en sí solo te dice cómo el mercado interactúa con los flujos. Pero obviamente el gamma local, que ahora es una característica común, donde el gamma local existe en el perfil de un solo día con fuerza variable, hay una dualidad aquí en las opciones que produce tipos de atracciones direccionales. Pero eso tiene más que ver con esto aquí, que es el charm. Nuevamente, solo un poco de mecánica. Cuando compramos futuros contra puts fuera del dinero, por ejemplo, como ves aquí, centrémonos solo en este primer descenso. Cuando compramos puts aquí porque estamos long en gamma, cuando estamos long en puts aquí abajo y estamos long en gamma y el mercado cae, estamos comprando futuros, ¿verdad? Una put de 5 deltas se convierte en una put de 30 deltas a medida que te acercas a ella. Eventualmente se convierte en una put de 50 deltas. Pero lo que sucede aquí es que estas opciones todas tienen un reloj de cuenta. Es solo, ¿qué? 6 o 7 horas hasta que cumplan su destino y expiren. Así que mientras vendemos, estamos comprando futuros y comprando futuros. Pero el reloj está corriendo y ese delta suave, fuera de dinero, se desvanece. Entonces, digamos que estamos comprando futuros contra la opción de 5 deltas que se convierte en 10 deltas, 20 deltas, 30 deltas. Ahora estamos largos con muchos futuros contra estas opciones que están por debajo de nosotros y tenemos un problema. Dejamos de movernos. Ahora estamos largos en muchas primas. Y esa prima comienza a decaer. De repente estamos largos en futuros desde aquí arriba y hasta abajo. Y empezamos a moler y oscilar aquí. Ignora el movimiento subsiguiente porque el punto son los mecanismos, no cómo se desarrolló el día. Pero empezamos a oscilar en este rango. Las opciones decaen. De repente, 30 delta se convierten en 28 y 26. Y luego 23, y luego 20 y 16. Y a veces decae rápidamente al llegar al final del día. Piensa en el proceso aquí, ¿verdad? Compramos futuros, pero los futuros son instrumentos de uno, son lineales, no cambian. Las opciones contra las que compramos los futuros ahora están cambiando, se están derritiendo. Y de repente no requieren la misma cobertura que pensábamos que necesitaban. Y entonces tenemos que vender esos futuros de nuevo. Esa es la dualidad de gamma y charm. Es este lado opuesto donde, porque no son straddles, ya sabes. Los straddles no se descomponen mucho. Para cuando llegamos allí, queremos. Y si nadie más realmente está haciendo nada, a veces reciclamos la cobertura. Me escucharás decir esto a menudo. Reciclamos la cobertura. Para mí, esto significa que compramos futuros. Bajamos. Tenemos que vender futuros. Podemos bajar de nuevo por gamma, lo que sea. Tenemos que comprar más futuros. Bajamos. Tenemos que vender futuros. Pasa el tiempo. Tenemos que vender futuros. Y simplemente reciclar esta idea de que estamos comprando futuros y descomponiendo el delta de las opciones y tenemos que vender esas compras de delta de nuevo al mercado. Ahora, si interpretas un montón de escenarios, terminas haciendo lo mismo cada vez. Los chicos que han pasado por dinámicas de cobertura de dealers o el programa de mentoría han escuchado esto 1.000.000 de veces, pero fijas las posiciones largas del dealer, no las cortas. Cuando la volatilidad aumenta, eso te empuja a una posición corta del dealer, pero cuando la volatilidad disminuye, cuando la volatilidad cae o las opciones se deprecian, fijas un acuerdo. Si el dealer es el único que está operando al final del día con su posición, el mercado siempre terminará en un strike del dealer. La razón es que el desequilibrio siempre favorece volver a ese strike del dealer. Y no tenemos tiempo para hacerlo aquí. Y esto es más para cosas de mentoría, de todas formas. Pero puedes repetir los ciclos tú mismo. Date un montón de ejemplos con diferentes configuraciones de delta. E imagina que el dealer es el único que está comerciando y solo asigna algún tipo de impacto a su flujo. Siempre caerá en su strike largo y nunca en su strike corto. Esto fue ayer. Ayer fue un caos. Ayer, esto es RTM. Esto no es realmente la dinámica de higiene del dealer. Esto también me dejó perplejo. Un conjunto de señales que surge del complejo de swaps y básicos, junto con lo que parece ser una señal de mock, que es fascinante. Esto no es lo que ves todos los días. Realmente, no sé cómo explicarlo, pero las señales imprimen una variedad de líneas que tienden a agruparse. Y creo que hay una presentación en este sitio web, aquí abajo, que lo explica mejor de lo que yo puedo. Pero ciertamente nunca estoy diciendo que esperes este tipo de cosa. Pero esto fue fascinante ayer. Un día realmente loco. Ayer, un gran asunto. Deep Bobby y se recuperó enormemente. Esto es bastante loco. Se supone que es la reunión matutina, no realmente para la presentación de TAF, porque esto es algo que hacemos todos los días. Esta es la sala de RTM y solo hacemos un resumen, pero déjame cambiar a la vista previa aquí. Si están interesados en esa sala, hacemos pruebas y admisiones limitadas. Probablemente estamos llegando a un nivel donde vamos a empezar a considerar cuántas personas admitiremos. Así que creo que las pruebas para la próxima semana están casi completas y hay algunas para la semana siguiente. Así que si quieres mirar el sitio web para información. Este es el movimiento de la noche a la mañana. Voy a poner aquí algo que es un poco de una actualización.
Así que espere. Hice algo para el equipo de mentoría, que fue una predicción de trayectoria. No siempre voy a compartir estas, pero solo quiero explicar qué mirar y por qué creo que esto es valioso en el mismo vector. Esto no está en la presentación de diapositivas. Este es exactamente el mismo análisis que hice para el IPC, tal vez 5 a 6 entradas donde las clasificaría en una escala. La fuerza del índice de precios al consumidor fue un jonrón en cada uno, lo que significa que una cierta posición produce un cierto empuje, una cierta magnitud, debe ser superada para que ese empuje sea relevante. Un cierto perfil de liquidez en el subyacente debe estar presente para que sea impactante. Un cierto perfil gamma a través de un rango debe estar presente para que el movimiento se extienda. Y luego, por supuesto, tuvimos exactamente el movimiento que el perfil predijo. Todas esas señales se alinearon de la misma manera para el CPI y en realidad nos dio un camino muy, muy bueno. Si miras mi feed, creo que en Twitter lo compartí en algún lugar, te permitió predecir que el primer movimiento sería de 5.860 a 5.900 y luego se detendría alrededor de 5.910. Y luego probar 5.930 antes de llegar a 59,5 y creo que ese día imprimimos 59,20 o 59,49,91. Después de oscilar alrededor de 5.900, 5.910 y luego nuevamente probar y avanzar alrededor de 59,4 a 59,30 antes de finalmente subir hasta 59,5. Realmente increíble como configuración. Ahí no sucede todo el tiempo. Pero la línea de investigación, el análisis, el proceso analítico es idéntico para cada punto de datos. Y esto es lo que estoy haciendo para la mentoría en adelante también. Este camino, aquí esto describe un par de cosas. Esto solo proviene de las posiciones. Hoy fue una semana señal modesta de las posiciones. Y también la caída de volatilidad no fue grande tampoco. Un par de las entradas no fueron fuertes. Pero se puede ver que lo que realmente terminó sucediendo fue que obtuvimos un movimiento modesto al alza desde el principio. Y esto probablemente sea uno. 15avo de la cantidad de presión que esperaba en comparación, digamos, con el movimiento del IPC. Así que, de nuevo, nada demasiado extremo. Este fue el movimiento eventual. Ustedes tienen un mercado en vivo aquí, que está en términos de SPX, no en términos de ES. Eso ya está convertido. Quiero decir, todavía estoy favoreciendo un camino que no va a ninguna parte hasta que tal vez Trump diga algo. Pero lo que nos interesa principalmente es la reacción instantánea proveniente del proceso de cobertura. Y nuevamente, la razón de esto es porque cuando tienes la liquidez se seca como una forma de y en el índice, esa forma de V es como una curva de tiempo, ¿verdad? Así que al entrar en el número, desaparece en el activo de cobertura S y luego vuelve cuando las cosas se estabilizan. Pero eso significa que el impacto es mayor. Ahora las mesas de creación de mercado no tienen el lujo y la volatilidad sale porque, de nuevo, esto es un desconocido conocido. Un evento que sale del perfil es la razón de este aumento en la estructura a plazo cuando eso desaparece. Y siempre lo hace. Es porque el conocido desconocido desaparece, se convierte en un conocido, ya no hay más variación del evento asociada con eso, hay una volatilidad implícita más. Ahora solo estás dándote cuenta de que el mercado es bastante eficiente después de eso. Hay una cantidad tremenda de ida y vuelta, las cotizaciones comienzan amplias y colapsan en anchuras más pequeñas, ya sabes, más estrechas a medida que se conforman con el siguiente conjunto de balls, pero en el instante en que sale el ball, y sale instantáneamente, las mesas de creación de mercado tienen que cubrirlo, y entonces cuando ves esos movimientos verticales o como en cualquier dirección, ocurren cada vez más frecuentemente. Muchas veces esos son algo predecibles y hasta cierto punto la fuerza también. La razón es porque si conoces el perfil y entiendes hasta cierto punto cuánto tiempo de volatilidad saldrá de las straddles en el frente y luego tienes un buen entendimiento de la posición en el proceso, puedes tener una idea de si son muchos futuros, una cantidad moderada o sabes un poco en qué dirección tendrá que ser el primer movimiento y es algo muy, muy poderoso a lo que mirar. Les animaría a que revisen cada dato porque es algo importante. El de hoy fue muy modesto y la influencia eventual que tuvimos fue bastante modesta a débil también. Veremos qué pasa el resto del día. Ahora mismo estamos operando a 60.95, entonces de nuevo dentro de $5 del primer movimiento, el perfil aquí, y vamos a concluir pronto porque estamos cerca de las 9:30 aquí, pero el perfil aquí es el perfil de gamma de hoy, es neutral, pero lo que quiero que presten atención es donde está la línea amarilla y puede cambiar, así que les animo a que revisen la plataforma en sí para ver. Pero esta línea amarilla es la depresión de gamma. Bien. Entonces ya puedes ver que esto niega todo el concepto de knife gags. Knife gags no tendría las ondulaciones aquí y no tendrían el cambio de velocidad, ¿sabes? Esto crearía algo más como si este fuera un perfil de Higgs ingenuo o si estás viendo algo bidimensional, se vería más así. Y lo que ves aquí es un máximo de gamma aquí arriba, mínimo aquí, y puedes notar por el gradiente que debemos estar acercándonos a otro máximo local a medida que bajas a la derecha. Entonces, a medida que lo hacemos, son cambios de velocidad. La velocidad es simplemente d gamma d spot. Así que velocidad positiva significa que el precio debería desacelerarse a medida que subes, velocidad negativa significa que el precio debería desacelerarse a medida que bajas. Ahora lo contrario es cierto para ambos casos. La velocidad positiva significa que el precio debería abrirse y moverse más rápido a medida que vendes, lo cual sería el caso al ir de aquí a acá. Y estos números, estos valores, vienen directamente del gráfico en sí. Nuevamente, esos son los valores de gamma, pero la interpretación aquí es bastante básica. Si multiplicas esto por 80 del valor, esa es la cantidad de futuros que esperarías que un creador de mercado compre o venda.
por movimiento de $1 en este rango, aquí. La misma matemática aquí. Pero la diferencia aquí es lo interesante y la diferencia es lo que produce la asimetría en los resultados. La diferencia es lo que hace que el movimiento del precio se ralentice, ¿verdad? Porque entre aquí y aquí, si continúas aumentando, lo que tiene que ocurrir es que los creadores de mercado vendan algo como 280 minis por dólar, 640 minutos por dólar. Así que al subir, si hay algún tipo de programa TWAP o programa VWAP que esté comprando una cierta cantidad de futuros, bueno, si piensas en el proceso en términos de cantidad para un magnitud de movimiento, esa función cambia a medida que subes. La misma cantidad produce un movimiento cada vez menor porque se compensa naturalmente con una mayor cantidad de cobertura de gamma a medida que subes. Por otro lado, lo mismo ocurre en sentido contrario. Si vendes agresivamente, si hay verdaderos flujos de venta yendo de este rango a este rango, la misma cantidad de comercio de futuros en realidad produce un movimiento cada vez mayor a medida que llegas al mínimo de gamma. Y eso también termina teniendo que ver con giros de velocidad. Puedes ver, lo siento, giros de encanto. Así que la velocidad está relacionada con esto, obviamente, y por eso lo llamo una dualidad. Porque el proceso de cobertura, esto implica cubrir gamma, pero luego pierdes la opcionalidad con el tiempo y liberas la cobertura de vuelta al mercado. Y así vemos aquí hoy que estos valores son muy difíciles de discernir. Generalmente son mucho más fáciles de discernir cuando entras en estos valores aquí. El gradiente dicta la fuerza. Puedes cambiar la configuración y opciones si quieres, pero esta es una tendencia alcista muy ligera e implícita. Y es importante aquí terminar respetando este nivel. Ahora otra vez, si no estás en la lista de distribución, ve a bolsignals.com. Opciones, profundidad. Si eres una de mis cuentas referidas, te voy a enviar la repetición de todas las guías que hicimos durante la semana. Creo que fueron muy útiles. Creo que ayer apunté a 15 minutos y hablé por 75 y profundicé mucho más de lo que debería haberlo hecho. Pero el punto es que sabes que esto lleva un poco de tiempo a acostumbrarse. No puedes ver esto como un límite estricto. Por eso estamos introduciendo la dinámica de cobertura del dealer en la tutoría, porque simplemente requiere mucha sutileza y mucha práctica para realmente, supongo, dominar la forma de operar con esto. Esto no es un límite estricto. Es una zona neutral, ¿verdad? No puedes adorar la ultra precisión porque no sabemos todo. Esto es solo un modelo. Pero es seguro decir a veces que, mientras los datos sean correctos y esto se actualice intradía cada 10 minutos, que una vez que entramos en este rango, aquí experimentamos presión de venta por una razón. Es la misma razón que acabo de explicar cuando te guié por el perfil de encanto, el primero. En el resumen, la razón tiene que ver con el hecho de que hay mucho delta fuera de dinero. Delta fuera de dinero, que tenemos que eliminar en el complejo de opciones y vender nuestros futuros, nuestro activo de cobertura. Porque en ese punto estamos como nadando desnudos, ¿verdad? Si estamos largos, 10.000 delta en futuros contra cortos, 10.000 delta en opciones. Pero las opciones decaen a solo 5.000 delta cortos. Bueno, ahora estamos neto, expuesto largo 5.000 delta. Tenemos que vender 100 futuros solo para llevar nuestra posición de vuelta a neutral. Ese proceso continúa a lo largo del día. Así que esta es la posición de hoy. Hablé mucho sobre esto ayer, así que el resumen de ayer será enviado a la lista. Y si necesitan unirse a eso, solo asegúrense de calificar y añadirse a la lista de correos electrónicos. Estará en el archivo también para el mentoría y el VIP Room, pero hablamos mucho sobre posiciones y cómo leer esto. No necesitamos repasarlo demasiado. Esta es la posición del market maker, así que a la derecha están los largos y a la izquierda los cortos. Y puedes ver que hay una gran ancla aquí en 6100. Este es un market maker. Sobre el trading de los creadores de mercado, que termina sin tener influencia neta. Porque un comerciante está cubriendo un lado y otro está cubriendo otro, eso no lo ves. Si miras los servicios de volumen o flujo o incluso la inferencia direccional, simplemente no puedes saberlo. Entonces, cuando comienzas a mirar estas posiciones, se vuelve fascinante cuán pequeñas son las posiciones que realmente pueden impulsar el proceso de cobertura. Mantén esto en mente. Así que, como hoy la prescripción, o al menos como yo la definí, fue un poco, pensé que nosotros moverse más alto o establecerse alrededor de 6100. La razón para el movimiento hacia arriba proviene de Charm. Y así hay un movimiento hacia arriba muy, muy modesto y suave, solo de nuevo, alrededor de la línea. Aquí ahora mismo estamos presionando 6093, veremos qué pasa. En general 6095, estamos como trabajando la línea, que es como mi camino de cobertura, medio de la carretera. Podríamos ver venta de volatilidad, entrar en 0 días y venta de gamma, entrar en 0 días. Y si lo hacemos, si vemos venta de volatilidad, probablemente subiremos un poco y probaremos los 6130. Si vemos venta de gamma y vemos que estas posiciones se construyen, probablemente terminaremos quedándonos en 6100. Entonces, Leo tiene una pregunta. ¿Cuál es mi opinión sobre las casas cuantitativas profesionales que utilizan los mismos datos sobre posiciones y derivadas segundas a un ritmo más rápido de lo que el retail puede comerciar? Así que, bueno, ya sabes. Supongo que, para ser completamente honesto, estoy pensando en construir un escritorio yo mismo para hacer eso, pero desde mis contrapartes en la industria no hay mucho interés aquí. Y la razón creo que es simple, porque tienes tu propio conjunto de restricciones. Todos los que tienen un escritorio o tienen una estrategia están como hasta las rodillas o hasta el cuello
en su propio ámbito. Están inmersos en sus propios datos, ¿no? Su propia estrategia, su propia manera de verlo, sus propias posiciones. Hay una gran brecha entre lo que puedes simplemente crear, así que creo que no es imposible. Creo que probablemente lo que va a suceder es que habrá una tendencia emergente de incorporar un poco de esto. ¿Sabes lo que yo diría? Es como si estamos preocupados por eso. Lo que necesitas saber también es que los bancos ya saben esto. Algunos de los, quiero decir, creadores de mercado lo saben también. No todos los creadores de mercado lo ven de la misma manera, porque para un creador de mercado, tu primera prioridad es tu propio negocio, no el mercado global. Pero es mayormente conocido dentro de la industria. Probablemente no es conocido al punto de que cada pod shop tenga algo así implementado o una herramienta asignada a ello, por lo que podría crear ruido. Y por eso estoy diciendo también que en algún momento tuve una idea como de llevar esto al lado institucional. Y porque es un artículo de alto valor, ¿verdad? Si puedes hacer consultoría en torno a esto y construir un sistema así alrededor de una oficina, puedes que te paguen un par de cientos de miles por instalación y puedo hacer esto mientras duermo. Pero en realidad no quiero que eso. No soy un gran fan de esa aceptación por la razón que estás diciendo, pero también porque creo que si esa aceptación aumenta demasiado, podrías incluso tener una situación donde y esa firma luego mira a su equipo legal y dice, ¿a quién puedo señalar y qué quiero cambiar? Y podrían simplemente decir, oh, bueno, ya sabes, los datos estaban disponibles libremente. La gente está usando nuestras posiciones para explotarnos. Creo que es mejor mantenerlo a nivel minorista por ahora. Dicho esto, pienso mucho en esto y les animo a ustedes que para intercambiarlo mientras puedas, porque podría no estar siempre allí. Al punto de Leo, algo interesante sería observar qué sucede en el intervalo de 10 minutos, porque obviamente estás cargado o estás limitado, estás restringido por el intervalo de liberación de datos del CBOE. Me resultará fascinante si llegas a ver que surge algo donde haya variantes locales notables en intervalos de 10 minutos antes del lanzamiento, pero eso es un poco profundo. Flujos de fin de mes, no sé, honestamente no sé. ¿Ha habido alguna actividad extraña en el ciclo anterior? Por ejemplo, ya sabes, la gente siempre pregunta sobre el collar de fin de mes, de trimestre, sobre el gran collar de JP Morgan. Hay collares cada mes. Hay algo como un ciclo rodante de 3 meses que sucede, donde cada ciclo de 3 meses tiene su propio fondo. El fondo más pequeño o uno de los más pequeños es hoy, obviamente, las opciones de compra 60-20. Creo que son las opciones de compra que se liquidarán y se restablecerán. Hemos tenido impulsos realmente potentes en el pasado, tanto a finales de mayo como a finales de agosto. No los buscaría, no sé estructuralmente qué los causaría, o si es solo discrecional, pero solo diría que sabes, obviamente, sé consciente. No estoy diciendo que tenga algún tipo de gran predicción, pero ten cuidado en los últimos como 30 minutos. Esta pregunta, ¿qué cambió más después de 2018? Lo que cambió más después de 2018 es lo que tenemos ahora. Después de 2018 y 2020, apretó muchos tornillos en el lado regulatorio y ya sabes, explotó Pero en gran medida lo que ha evolucionado, creo que era necesario encontrar una manera de ejecutar estrategias sin concentraciones. Y así, 0 días fue algo natural. 0 días resuelve 2 problemas. Permite a las empresas vender opciones de manera sistemática, de una forma que no está correlacionada, y permite la participación minorista. Así que es un gran éxito para el CBOE y claramente quieren protegerlo. Es una gran fuente de ingresos. Y es bueno tanto para el comercio minorista como para el institucional tenerlo disponible. Ese fue el mayor cambio. Esto cuenta solo para los flujos de seguridad subyacentes. Así que lo que estamos viendo aquí en las opciones es que el posicionamiento y los perfiles son solo gamma de SPX. Ahora la razón, obviamente en un mundo perfecto tendrías todas las opciones relacionadas, pero eso es demasiado. Realmente no necesitas eso. El SPX es obviamente donde está la mayor parte de la acción, especialmente para opciones de 0 días y a corto plazo. Un SPI es solo ruido, ¿sabes? Como a veces me preguntan esto todo el tiempo. La gente me enviaba como una imagen de un lote de 3.000 que vieron de comercio de CDP. Y tienes que pensar en los espías como una décima parte del SPX. El riesgo es una décima parte de la SPX y el SPX negocia 300 lotes todo el tiempo. Y las posiciones son simplemente ruidosas. No quiero hablar demasiado sobre lo que están haciendo o por qué alguien podría cambiarlas, pero hay algunos productos que tal vez son adyacentes o hay... Los datos recientes de Cebo me dicen que podría ser un buen caso para incluir otro producto en particular, pero no lo voy a decir públicamente. Pero ya puedes ver que esto sigue muy, muy bien esta cuestión sobre la fórmula específica de Black Scholes que se utiliza. Todo el mundo tiene una fórmula diferente. Siempre hay algún tipo de versión modificada del modelo de Black Scholes. Nada es como directamente de la estantería, por ejemplo, creo. Esto va a sonar gracioso o va a ser gracioso de escuchar, pero es completamente honesto. Cuando dejé la industria y comencé a pasar mi tiempo en las redes sociales, tuve que realmente cambiar mi perspectiva y entender qué es Vana y Charm. Bueno, la razón no es porque no los entendía, sino porque teníamos griegos propietarios que los agrupaban y las agruparon por plazo. Y entonces eran diferentes. Todos tienen sus propios parámetros, sus propias diapositivas, sus propios modelos de volatilidad, sus propias formas de gestionar el inventario. Y luego, mapeado a eso, hay una cantidad tremenda de destreza en la ejecución, como cuando miras los griegos que aparecen en The Ameritrade. Es como basura, ¿sabes? Podría ser como chatarra. Especialmente una cosa que diré de inmediato, si alguna vez ves una cadena de opciones que te va a dar diferentes volatilidades implícitas en la call y la put del mismo strike y la misma expiración. Sabes que el modelo es basura.
Pero no necesitamos la precisión, honestamente. No necesitamos la tremenda precisión como una mesa de creación de mercado. A veces teníamos posiciones donde, por ejemplo, como un junio, ¿sabes? Simplemente generalizaré como un margen de venta de 15 delta 30 delta a 3 meses, donde Black Scholes establece eso así como... Y eso implica mucho modelado para poder hacer ese tipo de cosas. Necesitamos eso para el comercio minorista. Lo necesitamos porque tenemos una diapositiva donde intentábamos protegernos de resultados adversos en nuestro camino. Para el comercio minorista, realmente no te importa demasiado. O debería decir, no para ser despectivo, si tienes una razón para preocuparte hasta ese grado, me fascinaría. Sí. Y Chester dice, así que el servicio de flujo te está diciendo 1000 opciones SPX, pero la oferta es inútil. Principalmente sí, es solo ruido. Es como un enfoque de escopeta. Vas a tener algo de superposición y será cierto, pero escucharás mucho que simplemente no es correcto. Genial. Así que estamos muy abiertos, obviamente. Todavía estamos entrenando 6096. Así que gracias a todos por repasarlo conmigo. Espero que esto tenga sentido. Y saben, si son nuevos aquí, espero que sea interesante. Y si no son nuevos, al menos espero que haya valido la pena escucharlo de nuevo y ayude a consolidar algunas cosas. Así que voy a irme y pondré la presentación. Y si estás en esa lista de correos, voy a enviar solo las repeticiones de los últimos días. Pero sabes, algunos casos de estudio básicos, muy generalizados para que puedas empezar a entender qué está pasando y por qué esto es tan interesante en comparación con realmente cualquier otra cosa, desde análisis técnico hasta las formas antiguas de ver GEX. Así que gracias chicos, buena suerte en las operaciones y por supuesto que tengan un buen fin de semana.